YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a ver 10 curiosidades de la banda Bottle Boogie. 1. Hay dos bichos pequeños a destacar. La pequeña mosquita, la cual tiene un puro y un sombrero bombín tipo irlandés. Parece que es un delincuente. Es secuaz de la araña que está vestida similar. Por el otro lado tenemos al bicho policía. Este tiene como arma un pesticida el cual apunta a la araña. Pero cuidado que también nos puede dañar a nosotros. 2. La araña, como ya vimos, es sacada de la beta original de Cuphead. Fue rediseñada y ahora utilizada en el DLC como uno de los líderes de la pandilla. 3. Podemos ver al inicio y también durante el juego a un barril con una triple X. Esto en los dibujos animados significa que tienen alcohol. Así que podemos suponer que la banda de los bichos se dedica al contrabando de alcohol. Además, porque el nombre dice contrabanderos de alcohol. Esta se hizo fuerte durante la ley seca en Estados Unidos desde 1920 a 1933, años en donde transcurre la historia de Cuphead. 4. La pequeña Ladybug es un rediseño del jefe del prototipo de Cuphead, conocido como La Luz. Esta baila alrededor de un gramófono. Este baile típico se llama Charleston, un popular tipo de baile de los años 20. También podemos ver que los barriles hacen el baile típico. Amigos, si les gusta mi contenido y este video, los invito a suscribirse y dejar un like. Es gratis y no les cuesta nada. A mí me ayuda un montón el apoyo y se les agradece. Ahora continuamos con el video. 5. Si detenemos el video en el punto exacto, podemos ver la cara de preocupación de la oruga antes de ser pateada como pelota de fútbol. Le dio tremendo patadón a la pobrecita oruga. Usted es diabólico. 6. El caracol que vemos, debido a la extrema lentitud, lo vemos siempre cargado por otro personaje. En el comienzo aparece arriba de la araña. Segundo después, si detenemos en el cuadro exacto, vemos que el pequeño insecto volador se lo lleva. En la fase final lo podemos ver arriba del oso hormiguero debajo de su sombrero, al mejor estilo Ratatouille. Quizás lo controla arriba de su cabeza a los gritos del megáfono. 7. El oso hormiguero atrae con su lengua a varios malhechores y policías. Luego los lanza en forma de bola. Si detenemos la imagen podemos observar que esta bola es la típica imagen de los dibujos animados cuando unos personajes se pelean y salen brazos y piernas para todos lados. Se golpean bastante estos. 8. En los dibujos animados podemos ver que las bebidas alcohólicas se representan con una triple X. ¿Pero dónde viene esto? Es una graduación que se utilizaba en Estados Unidos. Una X representaba que el alcohol se había destilado una vez. La destilación es un proceso por el cual el alcohol se vuelve más puro y se les quita las impurezas. Esta etiqueta era para el alcohol ilegal. Así que tiene sentido lo que dijimos anteriormente, que esta banda se dedica al contrabando de licores. En este caso, como tiene 3X, significa que fue destilado 3 veces. 9. El oso hormiguero y los demás bichos están inspirados en el corto de 1940 Ants in the Plants, que significa hormigas en las plantas. Podemos ver insectos similares que son atacados por un oso hormiguero. 10. El verdadero jefe de la banda es el que anuncia el inicio de la pelea y se va. Después de derrotar al oso hormiguero, tenemos un falso knockout para trolearnos y que bajemos la guardia. Ojalá no les vaya a pasar lo que le pasó a este streamer. Podemos notar que la voz del knockout falso es más nasal. Este tiene un megáfono para que lo escuchemos y es con el cual hace su grito y nos ataca. Este es el verdadero jefe de la banda. No tiene que ser el más fuerte ni el más grande, sino el más inteligente y gritón en este caso. Y ahora vamos con unos saludos. Saludos a Jair14, un saludo muy especial a Nico Animación 8, Damián Medina, Graffiti 01 y a todos los que me apoyan dándole like a este video.
Bueno, esas fueron todas las curiosidades de Butler Boogie. Yo soy Lucky87 y me despido. ¡Chao!